Buenas tardes. Jóvenes, ¿me escuchan? Buenas tardes, doctora. Entonces vamos a comenzar la clase, ¿ya? Y a la clase quiero decirles que el día 19, ¿no es cierto? El 19 de este mes, ustedes lo van a dar a las 9 de la mañana, por favor. ¿Qué grupo son ustedes? 4. 4, doctora. Entonces el segundo parcial lo van a dar a las 9 en punto de la mañana el día 19. Todo lo que es embriología especial, desde la formación ósea hasta lo que vea hoy día que termino aparato digestivo. Todo lo que es embriología especial, entonces va a entrar al examen. Está bien, 9 en punto, entonces comienzo con ustedes el día 19 el examen. Tomen nota, por favor. Ahora, la semana que viene no voy a pasar clases ni teóricas ni prácticas la semana del examen. Les voy a dar todo ese tiempo para que ustedes más puedan estudiar, ¿ya? Entonces, la semana del examen no hay clases ni teóricas ni prácticas para que ustedes puedan estudiar bien y solamente presentarse al examen el día 19 a las 9 de la mañana. ¿Está bien, jóvenes? ¿Me han comprendido? ¿Han comprendido? Sí, doctora. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Puede volver a repetir los temas antes de entrar al examen, doctora? Todo lo que es embriología especial. Comenzamos con formación de huesos, músculos, cardiovascular, digestivo, respiratorio. Hoy día es el tema que termino digestivo, hasta aquí van a dar. Hemos visto la formación ósea, hemos visto músculos, hemos visto todo lo que es cardiovascular, hemos visto lo que es respiratorio y hoy día terminamos con lo que es digestivo. Todos esos temas entran al examen. Gracias, doctora. 9 en punto, no se olviden entonces la hora, ¿ya? Comenzaremos entonces terminaremos ahora lo que es aparato digestivo. Había quedado en intestino medio. El intestino medio, para formar a los órganos definitivos, antes forma una estructura que es embrionaria y pasajera, que se llama asa intestinal. El asa intestinal primitiva tiene dos ramas, una rama cefálica y una rama caudal. La rama cefálica, ¿qué forma? La última parte del duodeno, el yeyuno y la primera parte del íleo. Y la rama caudal origina la última porción del íleo, el apéndice, el ciego, el colon ascendente hasta la unión de los 2/3 proximales con el colon transverso. Todo esto, entonces, prácticamente en intestinos vamos a formar del intestino medio, pero el intestino medio, para formar esta parte de intestinal primitiva, el asa intestinal primitiva, repito, tiene dos ramas. La rama cefálica forma la última parte del duodeno, el yeyuno y la primera parte del íleo. Y la rama caudal forma la última parte del íleo, el apéndice, el ciego, el colon ascendente hasta la unión de los 2/3 proximales con el tercio distal del colon transverso. ¿Puedo continuar? ¿Qué llama la atención en esta parte? La hernia umbilical fisiológica. ¿En qué semana se forma la hernia umbilical fisiológica? En la 6ª semana de vida. ¿Por qué? Porque no hay espacio para que una parte de los intestinos se queden en la cavidad abdominal. ¿Y por qué no hay espacio? Primero, porque el hígado está creciendo. Segundo, porque el resto de los órganos todavía no están bien ubicados en su posición en la cavidad abdominal.
Y tercero, porque no ha crecido lo suficiente el cuerpo, y si no crece lo suficiente el cuerpo, no crece tampoco lo suficiente la cavidad abdominal. Entonces esta parte de intestino sale, busca un espacio para acomodarse y sale hacia el... ¿Qué pasa cuando esta parte de intestino sale de la cavidad abdominal hacia el cordón umbilical? Primero, el intestino delgado solamente crece. Y el intestino grueso solamente crece, y el intestino delgado, además de crecer, se enrolla sobre un eje que le hace entérica superior. ¿Cuánto gira el intestino delgado? 90 grados en sentido contrario a las agujas del reloj. En cambio, el intestino grueso no gira, no se enrolla, no gira, solamente crece. El que gira y se enrolla y gira 90 grados en sentido contrario a las agujas del reloj es el intestino delgado. ¿Qué tiempo permanece fuera de la cavidad abdominal toda esta parte de intestinos? Hasta la 10ª semana de vida. En la 10ª semana de vida, el hígado empieza a disminuir de tamaño. Los órganos ya se han ubicado muy bien en su posición y ha crecido el cuerpo. Si crece el cuerpo, crece la cavidad abdominal. Entonces, por todo eso, ya hay espacio para que esta parte de los intestinos pueda dar abdominal, y es lo que hace. Vuelve a la cavidad abdominal toda la parte que salió. Al volver, el intestino delgado vuelve a alargarse y gira 180 grados en sentido contrario a las agujas del reloj. En cambio, el intestino grueso solamente crece, como siempre. Esta hace la diferencia entre el intestino delgado y entre el intestino grueso y el intestino delgado. El que giran al salir y al volver, gira el intestino delgado, y entonces al girar se forman las asas intestinales, que es la diferencia con el intestino grueso. El intestino grueso no tiene asas intestinales porque no gira. En cambio, el intestino delgado sí tiene las asas intestinales porque gira. Esa es la diferencia que nos hace entonces al intestino grueso y al intestino delgado. ¿Cuál es la primera parte que vuelve nuevamente a la cavidad abdominal? La primera parte en volver a la cavidad abdominal es el yeyuno, que se sitúa a la izquierda de la cavidad abdominal, y poco a poco van entrando el resto de los intestinos. Y la última parte en volver a la cavidad abdominal es... Y el ciego se sitúa en un lugar que no le corresponde. Se sitúa donde está el hígado, en el hipocondrio derecho. Y del hipocondrio derecho recién tiene que descender hasta su ubicación en la fosa ilíaca derecha. Y en ese su descenso forma el apéndice y el ciego. ¿Qué pregunta hasta aquí, jóvenes? Jóvenes, ¿qué pregunta? A ver, yo les voy a preguntar entonces. El movimiento de salir, los intestinos, ¿cuánto giran? Los intestinos delgados, ¿cuánto giran cuando están saliendo de la cavidad abdominal? ¿Jóvenes, me escuchan? Bueno, entonces, si no quieren participar, terminaremos con lo que es intestino posterior. 90 grados, doctora. 90 grados, muy bien. Ahora seguiremos con intestino posterior. A ver, el intestino posterior, el tercio distal del colon transverso al colon descendente, el sigma, el recto y la porción superior del conducto anal. El intestino posterior tiene una cavidad que se llama la cloaca. Es una cavidad en la última parte del cuerpo, ubicada en la última parte del cuerpo, y la cloaca está tapizada de endodermo y tiene por afuera ectodermo. Y en el lugar donde se unen el endodermo y el ectodermo se forma una membrana que es la membrana anal. Esta membrana anal debe romperse la 7ª semana de vida.
porque si no vamos a tener una malformación que se llama el ano imperforado. Y es una malformación que tiene que ser corregida inmediatamente se da el nacimiento. ¿Por qué? Porque si no, no habría comunicación del activo con el exterior. Y entonces no podría haber la eliminación de meconio. Por eso es una malformación que tiene que ser corregida inmediatamente se dé el nacimiento. No es como las otras malformaciones que ustedes han ido viendo que pueden esperar, ¿no es cierto? Esta no es así, esa es la diferencia. La porción terminal del intestino posterior se continúa con la región posterior de la cloaca. La terminal del intestino posterior se comunica con la parte posterior de la cloaca. La cloaca es una cavidad tapizada de endodermo que está revestida en su límite vertical por el ectodermo. Ya les he dicho que en esa zona se encuentra la membrana anal. La parte delante de la cloaca va a ser el seno urogenital, que va a intervenir en la formación de la vejiga, como su nombre dice, de renal y de genital. Y la parte posterior de la cloaca es el conducto anorrectal, que nos va a formar el ano y el recto. Entonces, el intestino posterior está muy comunicado con una cavidad que es la cloaca. Y la cloaca se divide en dos: el seno urogenital, que formará parte del renal y de genital, y una parte posterior que nos va a formar el conducto anorrectal, que va a formar el ano y el recto. No sé qué pregunta, jóvenes, desean hacer. Aquí tienen el seno urogenital pintado de celeste y la membrana anal que va a ir para atrás. No sé qué pregunta van a hacer. Doctora, ¿puede volver a repetir? No se le escuchó bien claro. A ver, la cloaca es una cavidad que tiene endodermo y ectodermo. ¿Está bien hasta ahí? En la unión del endodermo y el ectodermo se forma una membrana, que es la membrana anal, que debe ser rota esta membrana en la 7ª semana de vida para que así el aparato digestivo se pueda comunicar con el exterior y pueda haber la eliminación de meconio. Y si no, vamos a estar con una malformación que se llama el ano imperforado. Esta malformación, a diferencia de las otras, tiene que ser corregida inmediatamente porque si no, no podría haber la eliminación de meconio. Ahora, la cloaca, por el tabique urorectal, se divide en una parte anterior, que es el seno urogenital, que va a formar la vejiga y otras estructuras de renal y de genital, y una parte posterior, que es el conducto anorrectal, el conducto anorrectal ano y al recto. Entonces, la cloaca, esa cavidad, da origen a urogenital, y en esta parte que nos interesa a nosotros, en la parte posterior, nos forma el ano y nos forma el recto. El conducto anorrectal, por eso. ¿Alguna otra pregunta? No van a preguntar. Entonces, hasta aquí es el examen, jóvenes. Hasta aquí es el segundo parcial. El lunes a las 9 en punto de la mañana, entonces comienzo. Perdón, el miércoles con ustedes, miércoles a las 9 en punto de la mañana comienzo el examen. Miércoles, disculpen, he tenido un error, miércoles, como ya les he dicho. Si no tienen ninguna pregunta o tienen alguna duda acerca del examen, de los temas, ¿no tienen ninguna pregunta? Doctora, ¿puede volver a repetir la diferencia entre el intestino delgado y el grueso? La diferencia entre el intestino delgado y el grueso son las asas intestinales. Estas son las asas intestinales. El intestino delgado es el que presenta las asas intestinales, el intestino grueso jamás. ¿Y por qué el intestino delgado presenta las asas intestinales? Porque en el movimiento de salir de la cavidad abdominal hacia el cordón umbilical, gira
90 grados en sentido contrario a las agujas del reloj en un eje que le hace su arteria, la mesentérica superior. En cambio, el intestino grueso nunca gira, solamente crece, solamente se alarga. Ahora, hasta la 10ª semana, cavidad abdominal, estas partes del intestino. En la 10ª semana vuelven a la cavidad abdominal y el intestino delgado, además de crecer, vuelve a girar. Y gira 180 grados en sentido contrario también a las agujas del reloj. Ese movimiento de rotación hace que se formen estas asas intestinales. En cambio, el intestino grueso nunca gira, solamente crece por las asas intestinales. Esa es la diferencia entre el intestino delgado y el intestino grueso. Gracias, doctora. ¿Otra pregunta? Bueno, entonces estudien, jóvenes. Ya saben que la semana del examen no hay clases ni teóricas ni prácticas, precisamente para que ustedes puedan estudiar. Que les vaya bien, gracias por la atención.